Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento judicial que, la verdad, podría definir el rumbo de un caso federal muy seguido en Nueva York. El caso de Estados Unidos contra Naasón Joaquín García. Exacto. Y para ser muy claras desde el inicio, aquí no vamos a debatir culpabilidad o inocencia. No, para nada. Lo nuestro es más técnico. Vamos a ver las reglas del juego. Así es. Nos vamos a basar en la decisión de la jueza Loretta Presca del 23 de octubre de 2025. Una decisión que establece una orden de protección sobre la evidencia. O sea, vamos a desmenuzar quién puede ver qué y quizá más importante, quién no. Exactamente. Y esa pregunta, ese ¿quién puede ver qué?, se convirtió en el primer gran campo de batalla del caso. Incluso antes de ver una sola prueba. Mucho antes. Porque una orden de protección no es un simple trámite. Es el manual de instrucciones que todos tienen que seguir. Define el poder, los límites. Y por lo que veo, esos límites generaron un choque frontal. Totalmente. Bueno, a ver, vamos a desglosar ese choque. Entiendo que la Fiscalía, el gobierno, propuso una orden, y la defensa dijo no. ¿Pero no se opusieron a todo, o sí? No fue algo muy específico. ¿Cuál fue el punto de quiebre? El punto de quiebre fue una cláusula. Una que se conoce como vista exclusiva del abogado, que en los documentos abrevian como BEA. BEA, ok. La Fiscalía quería que la jueza pudiera clasificar cierta evidencia como pero tan sensible que solo los abogados defensores pudieran verla. Espera, frena ahí un segundo. Vista exclusiva del abogado. Eso suena a que el propio acusado no puede ver la evidencia que usan en su contra. ¿Estoy entendiendo bien? Lo estás entendiendo perfectamente. Porque eso, de entrada, choca con la idea que todos tenemos de un juicio justo. Y ese fue palabra por palabra el argumento de la defensa. Enseguida levantaron la mano y dijeron que esa cláusula, así como estaba, era una violación directa de los derechos de su cliente. Claro, la sexta enmienda. La sexta enmienda, exacto. El derecho a una defensa adecuada, a confrontar a los testigos, es que es la base de todo ese sistema. Y en la práctica, ¿cuál era su argumento? ¿Cómo te impide defenderte no poder ver una prueba? Bueno, su argumento es muy práctico. Los abogados dijeron, a ver, ¿cómo podemos preparar una defensa efectiva si no podemos discutir la evidencia con nuestro cliente? Claro. Él es el que puede dar contexto, el que puede decir, este documento es falso, este video está editado, esa persona en la foto es tal. Entiendo. Prohibirles no solo mostrarle el material, sino incluso hablarle del contenido era, en sus palabras, un obstáculo insuperable. Tiene toda la lógica del mundo. Entonces no querían anular toda la orden, supongo. Pidieron algo más. Sutil. Precisamente, su petición fue quirúrgica. Propusieron dos cambios muy concretos. El primero. El primero era eliminar una frase pequeña pero poderosísima. La frase decía que los abogados no podían compartir el material BEA o el contenido del material BEA. Ah, ya veo. Al quitar esa parte, podían sentarse con su cliente y decirle, mira, hay un documento que dice esto y esto. ¿Qué opinas? Exacto, una distinción sutil pero que lo cambia todo. No te muestro la foto, pero te la describo. ¿Y? Y la segunda petición. La segunda era más proactiva. Querían añadir un texto en la orden que, digamos, blindara su derecho a discutir los contenidos o el fondo de cualquier evidencia con los acusados. Básicamente, una garantía por escrito de que la comunicación con su cliente era sagrada. Eso mismo, que era intocable para preparar la defensa, sin importar lo sensible que fuera la evidencia. Ok, argumento constitucional sobre la mesa. Peticiones concretas. Esto es serio. ¿Cómo manejó la jueza Presca esta papa caliente? Pues la manejó de una forma muy contundente, para algunos hasta sorprendente. A ver. Se puso completamente del lado de la Fiscalía. Concedió la moción del gobierno tal y como la habían presentado. Implementó la orden sin uno solo de los cambios que pidió la defensa. Un momento. O sea, que simplemente rechazó los argumentos de la defensa. ¿Cómo se justifica pasar por alto un reclamo tan fuerte sobre la sexta enmienda? Bueno, su razonamiento fue muy estructurado. Lo basó en 3 pilares. ¿Ok? El primero fue básicamente un argumento de normalidad. Dijo que este tipo de cláusulas de vista exclusiva del abogado son, y cito, una práctica habitual en su distrito. El Distrito Sur de Nueva York. El mismo. Incluso citó otro caso, Estados Unidos contra Zhuang, donde se rechazó una objeción idéntica. Pero,
que algo sea práctica habitual no lo hace constitucional, ¿o sí? Me suena un poco a así es como siempre hemos hecho las cosas aquí. Es una crítica válida, sí, pero la jueza no se quedó solo ahí. Su segundo pilar fue calificar los argumentos de la defensa como precipitados. ¿Precipitados? Sí, como prematuros. Y aquí es donde la estrategia judicial se pone interesante. Ah, o sea, no les dijo que estaban equivocados, sino que estaban reclamando demasiado pronto. Exacto. La jueza explicó que la propia orden que estaba firmando ya tenía un mecanismo para resolver estas disputas en el futuro. ¿Cómo? Si la fiscalía designaba un documento como vea y la defensa no estaba de acuerdo, primero tenían que hablar entre ellos. Y si no llegaban a un acuerdo, entonces sí podían llevarle la disputa a ella. Ya veo. O sea, no cierra la puerta para siempre. Es una forma de patear el problema para más adelante. Evita sentar un precedente ahora. Es una lectura muy precisa. Es una táctica judicial común para no pronunciarse sobre temas constitucionales en abstracto. Claro, ¿por qué decidir sobre un problema teórico si quizá nunca pasa? Justo. Y eso nos lleva a su tercer punto, el balance de intereses. La jueza dijo que, por ahora, las preocupaciones de la defensa eran meramente teóricas, pero las del gobierno eran muy reales. ¿Y cuáles eran esas preocupaciones del gobierno? Me imagino que la seguridad de los testigos. Principalmente. La jueza reconoció las, y cito, preocupaciones considerables del gobierno sobre la seguridad de los testigos, la obstrucción y la privacidad. Entiendo. En resumen, sopesó un posible problema constitucional a futuro contra un riesgo de seguridad presente. Y la balanza se inclinó por la seguridad. Vale. La orden se aprobó en su versión más restrictiva, pero mientras tanto, esta orden ya está funcionando y suena a que crea un sistema de castas. Para la evidencia, ¿podemos desglosar cómo funciona eso? Claro, es fundamental entenderlo. Hay 4 niveles. El más bajo es simplemente el material de revelación. El universo completo de la información. Exacto. Toda la evidencia que la fiscalía le entrega a la defensa. Es la base. Ok, y a partir de ahí se empieza a restringir. ¿Cuál es el primer escalón? El primer escalón es el material sellado. Este contiene información que podría identificar a testigos, víctimas, gente que podría estar en riesgo. Lógico. La regla de oro aquí es que sus identidades no pueden hacerse públicas. Nunca. ¿Y quiénes pueden acceder a este material? Los abogados y su equipo. Y también se le puede mostrar a testigos potenciales, pero con una condición muy estricta. ¿Cuál? Deben firmar un acuerdo de confidencialidad y solo pueden ver el material en presencia de los abogados. No se lo llevan. Bien, una capa de protección para las identidades. ¿Qué viene después? Se puede más serio, me imagino. Bastante más. El siguiente nivel es el material de posesión exclusiva del abogado, o PEA. PEA. Aquí ya no solo se protegen identidades, sino cualquier material con un riesgo concreto para la privacidad o seguridad. La gran diferencia es que aquí el acusado sí puede ver el material. Ah, ok. Pero, y este es el gran pero, únicamente en presencia de su abogado. El abogado es el guardián de la información. O sea, se sientan juntos, lo revisan y al terminar, el material se queda con el abogado. No hay copias para el cliente. Exacto. Es un control físico muy estricto. Y hay un detalle importante en esta categoría, PEA. Dime. La orden dice que cualquier foto o video con conducta sexualmente explícita o desnudez es automáticamente PEA. No hay discusión. Vaya, es una regla por defecto para controlar material visual sensible desde el minuto cero. Eso es. Entendido. Y eso nos lleva al último nivel, el BA, el que causó toda la disputa. Así es. El material de vista exclusiva del abogado, el famoso BEA, se reserva para material con un riesgo más significativo. Ya aquí la regla es absoluta. Los abogados no pueden compartir el material, ni su contenido, con absolutamente nadie. Y la orden lo dice explícitamente, incluidos los acusados. Este es el nivel que me parece una locura. Te pone en una posición imposible como abogado. ¿Recuerdas algo raro de marzo de 2018? Sí, ¿qué cosa? No te puedo decir. Es el dilema central. Es defender con una mano atada a la espalda. Totalmente. Y la orden añade una capa más. El material que sea pornografía infantil o muestre desnudez de menores ni siquiera se entrega en copias digitales. Entonces, Solo se puede inspeccionar en persona.
en una instalación segura del gobierno. ¡Wow! Eso ya es control a nivel de película de espías. Esta orden parece un laberinto. Seguro hay más detalles en la letra pequeña que afecten el día a día del caso. Definitivamente. Hay un par de cláusulas más que son cruciales. Una tiene que ver con la información almacenada electrónicamente, o sea, IAE. Discos duros, celulares, correos, que hoy en día es casi toda la evidencia. Exacto. Puede ser una cantidad astronómica de datos, pues la orden establece una regla por defecto muy potente. ¿Cuál es? Toda la información electrónica se considera automáticamente de nivel PEA, posesión exclusiva del abogado. O sea que los acusados solo pueden revisar esa montaña de datos con sus abogados presentes. A menos que la fiscalía decida bajarle el nivel de confidencialidad a algo. Pero de entrada, todo está restringido. Eso es gigantesco. Se establece un control estricto sobre casi todo el caso, desde el inicio. Precisamente. Otro punto es la resolución de disputas, que ya mencionamos. La orden lo formaliza. Si la defensa cree que algo está mal clasificado, primero tiene que llamar al fiscal y negociar. Y solo si eso fracasa, acuden a la jueza. Exacto. Se busca evitar que el tribunal se inunde de peleas pequeñas. Lógico. ¿Y qué pasa con toda esta evidencia cuando el caso se acaba? La orden es muy clara. Al final de todo, apelaciones incluidas, la defensa tiene 30 días para devolver todo o destruirlo de forma verificable. Para que la información sensible no quede circulando por ahí. Justo. Y hay una última excepción que me parece importante, ¿no? Sobre el material que ya era del acusado. Sí, es una salvaguarda de sentido común. La orden dice que nada de esto le impida a un acusado usar información que ya le pertenecía. Claro, si el correo reescribió él, la orden no puede prohibirle que lo use. Exacto. Solo aplica al material que el gobierno le está entregando. Entonces, al final del día, lo que tenemos es una resolución que, al menos en esta etapa, traza una línea muy clara. La seguridad de los testigos pesa más que el acceso irrestricto de la defensa. Esa es la conclusión. La jueza ha puesto un marco de trabajo increíblemente estricto, pero, como ella dijo, es un marco dinámico. No les cerró la puerta para siempre, no. Les dijo, si tienen un problema concreto con un documento específico, tráiganmelo. Pero hasta entonces, estas son las reglas. Es el clásico y eterno acto de equilibrio del sistema de justicia. Un equilibrio entre el derecho a una defensa robusta, que necesita toda la información posible, y el deber del Estado de proteger a quienes participan en el proceso. Exactamente. Y lo fascinante es cómo esto crea una jerarquía de acceso a la verdad, donde la evidencia más delicada y quizás la más importante se mantiene en un círculo muy cerrado. Fuera del alcance incluso de la persona cuya libertad está en juego. Así es. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va al corazón del sistema. ¿En qué punto la necesidad, muy legítima, de proteger a los testigos cruza una línea y comienza a interferir con la capacidad de una persona para construir la defensa más completa y efectiva posible? Esa línea es la que este caso y muchos otros intentan definir.